Educación Continua de Universidad Mayor presenta Mesa de Diálogo. 16.000 gendarmes deben custodiar 52.000 reos en todo el país. ¿Cuáles son las condiciones en que desempeñan su trabajo? ¿Está garantizada la seguridad de la comunidad penal y de la ciudadanía? Conversamos sobre esto con José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mesa de Diálogo. Gracias por sumarse virtualmente a esta conversación que desarrollamos como siempre en la clásica Confitería Torres. Saludos también a quienes a través de las redes sociales envían sus mensajes, se toman el tiempo para comentar los programas. @TV Bio Bio es nuestra cuenta en Twitter, estamos en el Facebook TV Bio Bio y también saludamos a la gente del Canal 9 Bio Bio Televisión que se suman a nuestra audiencia. Y saludamos, por supuesto, a nuestro invitado, José Maldonado. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a esta conversación. Rayana, a ustedes, muchas gracias. Te quiero... A ver, hay varios temas que podemos plantear sobre la mesa. Quiero partir preguntándote por el tema formativo de Gendarmería y partir por ahí porque se habla de una serie de situaciones que los gendarmes deben vivir al interior del recinto que, si bien es cierto, es penitenciario para algunos, es el lugar de trabajo de ustedes. Sin embargo, se dice que en el fondo están tan presos como quienes están allí privados de libertad. ¿Cuáles son las condiciones en que hoy día se forma y se desarrolla el trabajo de un gendarme? Mira, el personal de oficiales de Gendarmería se forma en la Escuela de Gendarmería del General Manuel Bulnes Prieto, una formación mínima de 2 años de carrera en un sistema internado. El personal de suboficiales y gendarmes que accede al grado de gendarme, cuando ingresa a la planta, se forma en la Escuela de Formación Penitenciaria, el gendarme Alex Villagrán. Y el personal profesional de Gendarmería no uniformado ingresa directamente a la planta del personal de Gendarmería vía concursos o vía presentación de antecedentes. Esas son las 3 formas de ingreso a la administración hoy día. Ahora, los oficiales, nosotros pensamos que la formación en tiempo debiera ser inclusivamente ampliada. Creemos que en 2 años es absolutamente insuficiente para que un oficial de Gendarmería en su rol de aspirante oficial adquiera todos los conocimientos relevantes en materia de derecho penal, introducción al derecho constitucional, derecho procesal penal, procedimientos penitenciarios, ética, defensa personal, también tenemos planificación estratégica, liderazgo. Entonces son muchas las áreas temáticas y creemos que 2 años son insuficientes porque no alcanzamos a tratar con profundidad todos los temas. En esa lógica que nosotros creemos que aumentar ese tiempo de formación en vez de reducirlo. Igual cosa para los gendarmes, que ellos se forman en 8 meses en la Escuela de Formación Penitenciaria. ¿En 8 meses? En 8 meses, también en sistema de internado, donde todas estas áreas temáticas también están recogidas con menor profundidad aún, justamente porque tenemos menos tiempo para formarlos. Pero hasta este minuto, por lo menos, hemos dado cuenta de que la historia nos dice que hemos tenido la razón. En ese tiempo, por lo menos, logramos que alguien se identifique y logre sentido de pertenencia e identificación con la institución a la cual ha adherido. De ahí nace uno de los hitos más importantes en la carrera, que curiosamente no está estipulado en ningún reglamento, que es el juramento institucional, un juramento hacia la bandera, en donde cada uno se compromete a rendir su vida en el cumplimiento de sus deberes. Situación que sí da cuenta la historia. Entonces podemos nosotros disentir de una u otra manera de los procesos de formación. No obstante, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta que mucha gente ha honrado este juramento de servicio y ha perdido su vida justamente por defender la sociedad. ¿En qué condiciones trabaja Gendarmería hoy? Gendarmería hoy día vive una crisis estructural. Yo creo que eso es de manifiesto, es reconocido por la administración pública. Nosotros tenemos hoy día una situación muy compleja, como dijo el ministro de Justicia, en cuanto al hacinamiento, que es un dato que ha sido inclusivamente trabajado de manera falsa en la administración anterior, y esto hay que decirlo, denunciarlo. Creo que no es bueno adornar las cosas. Entonces, en Gendarmería pasó algo similar al INE en cuanto a la manipulación de la estadística. Por ejemplo, el gobierno anterior apenas asumió, reconoce un 64% de hacinamiento. En menos de 2 años bajan rápidamente a un 26% y termina el mandato con un 16% de sobrepoblación. Entonces, la pregunta es, ¿crecieron los espacios de las cárceles para reducir la tasa de hacinamiento? Claro, estas 9.000 plazas, ¿cómo se generaron? Claro. Bueno, hay 2.000 plazas nuevas que se generan como consecuencia de la libertad condicional.
hay 650 plazas que se generan con la expulsión de los extranjeros, que fue una modificación de las penas alternativas. Lo recuerdo. Pero no hay más disminución de la tasa de egreso. Entonces, ¿de dónde sale el resto? Bueno, es muy simple. En la administración de Luis Antonio Masferrer Farías, en marzo de 2013, dicta una resolución donde por decreto cambia la capacidad de diseño de los penales en Chile y por obra de magia se crecen en 6.000 plazas más. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo que es una manipulación de la información, porque donde hay una litera y yo coloco una segunda litera, no estoy aumentando la capacidad de diseño. Lo que estoy haciendo es agudizando los espacios múltiples, generando más conflicto, porque no estoy implementando un nuevo estanque de agua, agua servida, o sectores para visita, sectores para esparcimiento, para recreación, para talleres, para mantención, para reinserción, etc. No estoy generando más espacio. En consecuencia, no estamos aumentando la capacidad de diseño, sino que agudizándola. Eso es mejorar la capacidad de albergue. José, ¿esto se hace en el fondo como una cosa, suena un tanto caprichosa de Luis Masferrer, o es algo que en algún minuto haya sido consultado con expertos en la materia, con la misma con el mismo personal de Gendarmería? ¿A quiénes en el fondo se les pide asesoría experta, que es lo que uno tal vez Mira, desde lo formal podría esperar que se hiciera? La administración de Masferrer se hace asesorar por Altigrity, que es una empresa internacional que cobró $100 millones de dólares por BOM, para poder hacer esta asesoría en Gendarmería y rediseñar la institucionalidad, rediseñar penales modulares. Trabajo que no se hizo en términos reales y concretos. O sea, acá en el gobierno anterior no se construyó ningún penal en Chile. Y eso hay que decirlo con mucha fuerza. Se comprometió el presidente de la República, se comprometieron 3 ministros de justicia que hubieron y no se construyó una sola piedra de esos recintos penales modulares. Además que, si vemos hoy día la realidad del delincuente nacional chileno, es un hombre que es bastante destructor porque se siente que está al margen de la sociedad. Y por tanto hay un énfasis que él tiene sobre confrontarla, y de la manera que la confronta justamente destruyendo las instalaciones. Entonces, cuando generamos un penal modular con mínimas medidas de seguridad, evidentemente que eso no está relacionado con el reconocimiento de la realidad local en Chile. Entonces, difícilmente son aplicables. Ahora, uno en Copiapó y el otro en Talca, donde no hay problema de sobrepoblación. O sea, ¿dónde están los problemas graves hoy día? Tenemos la región metropolitana, la región de Valparaíso, la región del Biobío y la Novena. Entonces estamos generando penales en donde no hay hacinamiento. Entonces, ¿con qué lógica estamos funcionando? O sea, eso no es política de Estado. ¿Cómo se lo explican? Eso no es política de Estado. Eso no es política, es errar sobre un sinnúmero de errores, porque si tomamos los datos estadísticos que son falsos, evidentemente los proyectos no van a caer en buen puerto. Entonces creo que hay que ser súper claro en decir las cosas por su nombre. O sea, remontémonos después del terremoto. Chile perdió, teníamos 104 penales, bajamos a 84, y esta diferencia de penales, que esa pérdida de plaza no fue repuesta. O sea, se repararon algunos, pero no fue repuesto los penales destruidos. En su totalidad. En su totalidad. Entonces, la pregunta es cómo generamos de este 64%, llegamos a un 16%. Entonces, eso es mentir a la opinión pública, eso es mentir al país, porque claro, parece como agotador el discurso que los gendarmes queremos más cárceles. Perdón, no queremos más cárceles, queremos que se reemplacen los penales que fueron destruidos, y que se reemplacen los que están con fatiga material porque ya no están en uso, no debieran estar funcionando. Entonces, penales como en la penitenciaría, que datan de 1800, efectivamente debieran estar siendo parte de la historia y no de un funcionamiento real hoy día. Entonces, creemos que ahí falta un poco poner acción real en estos proyectos. Entonces, yo creo que es una crítica muy fuerte por la manipulación de la estadística, y segundo, la nula construcción de cárceles. Podemos disentir en el programa de concesiones, que fue caro, que es más costoso para el país, etcétera, pero sin lugar a duda que desde el punto de vista de lo envolvente de seguridad, sí da resultado. ¿Cuántas fugas tienen los penales concesionados versus las fugas de los penales tradicionales? Un penal tradicional, como Melipilla, como Win, no estaban diseñados como tal. Entonces no tienen envolvente de seguridad. Es un muro perimetral que colinda con los espacios internos. No hay una línea prefuego, no hay mallas de contención. Entonces es fácil fugarse de Victoria, como fue una fuga hace pocos días. Es fácil evadir un control de vigilancia de otros penales, porque no hay envolventes previos, controles previos que permitan efectivamente garantizar al Estado que las personas que están confinadas no van a evadir el control. Entonces, los penales concesionados sí son una solución, en la medida en que no los hacinemos, en la medida en que no los transformemos en penales tradicionales. Que se use como están diseñados. José Maldonado nos acompaña en esta edición de Mesa de Diálogo. Hacemos una pausa, José, profundizamos en estos temas al regreso. No se vayan.
Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Posgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. De regreso con más en Mesa de Diálogo, seguimos conversando con José Maldonado, que nos acompaña en esta edición. Hablamos un poco de esta que es una acusación o una denuncia importante que se realiza por parte de Gendarmería, en la voz de José Maldonado, de lo que ha pasado con la manipulación de cifras. ¿Qué pasa con lo que se puede entender como el espíritu de lo que se debe hacer en materia penal en nuestro país? Lo pregunto porque, claro, las cifras son evidentes de la sobrepoblación penal. La necesidad de mayor construcción, de nuevo espacio, de nueva infraestructura para poder albergar a aquellos presos. Pero por otro lado, ¿es la política el seguir construyendo más cárceles para albergar una mayor población penitenciaria o hay que avanzar en otro tipo de medidas? ¿En conjunto, en paralelo o en vez de, para poder, por ejemplo, no sé, buscar el tema de la reinserción? ¿Es eso una opción? ¿Se está haciendo de la manera correcta? Lo que pasa es que son esfuerzos humanos individuales y de los equipos que trabajan en cada uno de los recintos penitenciarios. No se ve una política direccionada justamente que fortalezca eso. Basta ver cuál es el presupuesto que Gendarmería aplica o a todos los programas de reinserción, que es insuficiente. Entonces, lo que ofrece el Estado en materia de trabajo o sectores laborales es insuficiente para la demanda de la población penal. Si hubiese un aumento de población penal que demandara esta participación en talleres y programas de reinserción, evidentemente el Estado no daría abasto. Entonces es insuficiente porque no estamos generando la respuesta. Fíjate a modo de ejemplo el caso de las escuelas en los penales. Si todos los internos se matricularan en la escuela del penal, evidentemente la escuela del penal no podría garantizar esa oferta. Por tanto, la demanda es superior a la oferta que tiene cada recinto escolar dentro de cada penal. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, pero no obstante le coloco como requisito al recluso que si quiere proyectar su reinserción y la salida progresiva de beneficio intrapenitenciario, le exijo la escolaridad dentro de la cárcel, pero no estoy generando la oferta de vida. Entonces, creo que es insuficiente, absolutamente insuficiente. Entonces hay tremendos esfuerzos por los equipos locales, los consejos técnicos, equipos multidisciplinarios de oficiales, profesionales, suboficiales, que trabajan justamente estos temas, que de repente se consiguen aportes del privado para poder ir en ayuda o subsidiar lo que el Estado es incapaz de hacer. Entonces creo que es insuficiente la respuesta del Estado. Hay tremendos esfuerzos, hay ejemplos de ello, porque la administración anterior, yo soy un crítico de algunas cosas que se hacen bien en una u otra administración, pero que algún ciudadano ruso haya en su vida privada ejercido el rol de futbolista y luego cumplir una pena, haya retomado sus funciones, eso no es un programa de reinserción. El Estado no lo provee de las aptitudes y las competencias para que él pueda desempeñar esa función. Están in situ, las trae consigo. Él retoma su actividad posterior. Previa, claro. Justamente. Entonces, eso no puede ser un éxito desde el punto de vista de la reinserción. No es un programa. El Estado no está ahí trabajando una persona para que modifique su conducta y su cosmovisión de manera interdisciplinaria. Entonces creo que ahí está la gran diferencia, que los reclusos bailen gángster en la penitenciaría. No es un programa de reinserción, es un chiste. Entonces creo que hay que elevar el nivel del debate justamente para provocar algo real. Y en eso creo que estamos muy al debe. Ahora, terminando la pregunta que tú me señalabas, hay esfuerzos locales y se pueden hacer. A mí me llamó la atención que el ministro anunció como programa que a él le gustaría un penal de condenados primerizos. Para garantizar de que las personas no fueran contagiadas o no fueran afectadas en su integridad física por delincuentes más avesados. Es extremadamente interesante, la pregunta es cómo lo podemos hacer. Quizás redestinando espacios que ya existen, reclasificando los penales, podría ser una de las fórmulas, sin necesidad de construir algo más. Pero a todas luces, eso tiene que ser paralelo con la construcción de nuevos recintos. O sea, no se puede abandonar la construcción de nuevos recintos porque vamos a hacer estos trabajos en paralelo. ¿Cómo recibes, José, la idea de la flexibilización de algunos procesos para que ciertos reos puedan tener acceso a mayores beneficios o a optar en el fondo a un camino que les permita tener algunos beneficios de salidas? Nosotros somos bastante críticos respecto al tema porque como oficiales nuestra posición es una visión de Estado, una visión país y nosotros creemos que nos debemos a la comunidad. Y la comunidad demanda de Gendarmería primero seguridad.
seguridad ciudadana como un organismo parte del eje seguridad pública. Y en esa lógica, por supuesto, la reinserción es una manera de contribuir a la seguridad pública, sin lugar a dudas. Estamos entregando a una persona mejores condiciones para que se reinserte y no delinca. Pero ¿quién nos puede decir cuando alguien está o no en posiciones de delinquir? Y yo voy a colocar un ejemplo que me parece pertinente, que es el caso Zamudio, que es un muchacho que fue asesinado por un grupo de personas, dentro de las cuales, según la justicia, el principal protagonista estaba con beneficio intrapenitenciario, Patricio Ahumada Garay. Resulta de que él no tenía grupo de pares contenedores de la actividad delictiva, no tenía familia, ni hijos, ni padre. ¿Cuál era su visión del mundo? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Por qué Gendarmería le dio beneficio intrapenitenciario? ¿Estaba inserto en un programa laboral? ¿En un programa educacional? No, nada. Ahí está la crítica, ¿ves? Entonces nosotros creemos A la selección. que cuando estamos flexibilizando los beneficios con una manera de descomprimir los penales, es un tremendo error, una irresponsabilidad, porque estamos poniendo en riesgo la seguridad pública, a las personas inocentes que puedan ser afectadas por esos reclusos. Entonces ahí hay que aplicar un filtro mucho más potente. O sea, un sujeto que sale a la vía pública tiene que salir a un programa laboral, a un programa educacional y tiene que tener una familia que le sea contenedor de la actividad delictiva, no que la fomente, porque si no estamos justamente permitiendo eso, permitiendo que alguien salga y cometa este tipo de delitos que daña muy gravemente la percepción de seguridad ciudadana, que tanto así que genera una ley y un impacto nacional que se movió, pero resulta que ni siquiera hemos visto sumario administrativo que se haya instruido para ver si ese beneficio fue legalmente dado, ajustado a derecho o no, que es curioso. José, hay dos extremos cada vez que uno habla de la situación penal en nuestro país. Uno que es aquellos que piensan que en el fondo hay que meter a todo el mundo preso y que ese es el norte y que cuando se habla de ponerle el famoso candado a la puerta giratoria, que fue parte del eslogan de campaña del presidente Sebastián Piñera, lo que se tiene que hacer es llenar las cárceles y mantener a la gente ahí. Y otros que en el fondo van tal vez en un sentido distinto de lo que hay que hacer para descomprimir justamente las cárceles. Probablemente este extremo de flexibilizar al grado de lo irresponsable algunos beneficios tampoco es lo que conduce a una situación ideal. Pero ¿qué es lo que hay al medio de estos dos extremos? ¿Cuál es la medida justa? ¿Hay que sencillamente meter a un montón de gente más presa o hay que trabajar de otra manera en combatir justamente la generación de delitos? Si elevamos el nivel de debate a un punto de vista un poco más técnico, sí, efectivamente el Código Penal requiere una modificación y una adecuación a los tiempos que vive la sociedad chilena hoy. De esa manera, evidentemente, podemos ver que hay algún tipo de delitos que hoy día es encarcelable y que no debiera serlo. Okay. Como por ejemplo este muchacho que falleció en San Miguel por vender películas piratas. O sea, claramente no es un delito que, claro, afecta a la economía, pero no está afectando a la seguridad pública. Entonces quizás hay que establecer otro tipo de penas para ese tipo de conducta. Y eso es modificación del Código Penal. Creo que es urgente que de una vez por todas demos un paso gigantesco en esta medida. En segundo lugar, la situación que existe al interior de los penales respecto de la progresión de los beneficios, tiene que ser algo que hoy día lo encontramos en normas dispersas. Encontramos la libertad condicional, la ley de rebaja de pena, los beneficios intrapenitenciarios, son normas dispersas que podríamos entender como derecho penitenciario. ¿Por qué no recogemos todas esas normas y las concentramos y las colocamos con rango de ley de ejecución de penas, para poder darle una coherencia, porque hoy día no la tienen. Hoy día alguien sale con libertad condicional habiendo tenido informes negativos de Gendarmería para beneficios. Entonces es una incongruencia que no se entiende, claro, pero son porque están entregados por organismos distintos. Y debe ser un poco irritante revisar eso. Yo me pongo en el lugar de Gendarmería. Por un instante, si yo estoy a cargo de entregar una opinión, un visado sobre cierto recluso, si puede o no acceder a algo, y yo digo que no, porque estoy en el fondo en una relación permanente, constante, estoy viendo su desarrollo y qué sé yo, y luego eso no es considerado, también es un poco irritante. Pero por supuesto, más que irritante, es frustrante, porque hay un tremendo trabajo administrativo, de entrevistas, de informes a cargo de nuestros profesionales, que hay que hacer a contrarreloj, dentro de un plazo, una fecha determinada, que son 2 tiempos en el año, y se remitan esos informes. ¿Para qué? Para que algunos sean considerados y otros no. ¿Y cómo se trabaja con la frustración de los gendarmes que están justamente en esa posición? Justamente es todo un tema, porque en el fondo pierdes incentivo
y pierdes motivación porque tu trabajo se está yendo al tacho de la basura. Yo creo que ahí nuestros profesionales no uniformados se encuentran un poco incómodos y frustrados, justamente porque si alguien dice que un recluso no puede salir con beneficio y si sale y a su vez inversa, si está diciendo que no es recomendable, entonces lo que estamos nosotros viendo hoy día justamente es eso. Entonces la propuesta nuestra es justamente cómo codificar en el fondo tanta norma dispersa y darle un sentido y darle una coherencia, porque hoy día, insisto, no hay ninguna lógica, no hay ningún sentido y son normas dispersas que al final generan confusión, solamente confusión porque hay reclusos que obtienen un beneficio de una manera y otros de otra. Entonces la opinión pública no tiene muy claro técnicamente la diferencia entre una libertad condicional, una libertad entregada en el proceso, una libertad por falta de mérito, un beneficio intrapenitenciario, una ley de rebaja de pena. Entonces piensa que todos son los beneficios que entrega Gendarmería, en circunstancias que no es así. José Maldonado nos acompaña en esta edición de Mesa de Diálogo. Regresamos con más en el próximo bloque, no se separen. Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Posgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. De regreso con más, tercer bloque de Mesa de Diálogo. Conversamos con José Maldonado en esta edición. José, en estos últimos días apareció, bueno, naturalmente el nombramiento de un nuevo director y también alguna voz por parte del Ministro de Justicia de lo que se está pidiendo a Gendarmería, como por ejemplo revisar un poco el protocolo de seguridad, ha habido noticias de algunas fugas. Por parte, ¿cómo recibes el nombramiento del nuevo director? Para los oficiales de Gendarmería es plena satisfacción, regocijo que la Presidenta de la República, el Ministro de Justicia, haya confiado en un oficial penitenciario de una vasta experiencia a través de su desempeño en distintos penales del Gran Santiago y de todo el país, de cargos de jefatura de unidad, director regional, que además él es recientemente titulado, abogado. Y eso, además que es una excelente persona. Yo he tenido el privilegio de trabajar con él, de estar al servicio en más de algún recinto, en terreno, en trato directo con la población penal. Estamos hablando de Juan Letelier. Estamos hablando de Juan Jaime Letelier Aranea. Así que creemos que va a ser un trabajo distinto, creemos que va a haber una apertura, un diálogo, un trabajo integral con el personal de Gendarmería, con las distintas asociaciones. Creemos que puede ser la oportunidad de sanar un poco la situación interna que está pasando por una crisis importante. Yo creo que es la persona indicada en este minuto para justamente dar las directrices, las orientaciones hacia dónde están nuestras falencias, que podemos nosotros con nuestros recursos mejorar, y también ser la persona indicada para hacer los requerimientos de los recursos que necesita la institución para justamente cumplir con sus deberes. José, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, pidió revisar a Gendarmería sus protocolos de seguridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, efectivamente, todos los protocolos de seguridad dependen directamente de la supervisión operativa de Gendarmería de Chile y a su vez de los departamentos que ella dependen. En consecuencia, creo que ahí justamente el ministro tendrá que revisar, el director tendrá que revisar quiénes son las personas idóneas para desempeñar esas funciones, esos cargos, evaluar quiénes lo están haciendo bien, quiénes lo están haciendo mal y levantar cuáles son estos protocolos que están en funcionamiento. Evidentemente, en los calabozos a mediodía ya no puede haber un gendarme, aunque estemos en periodo de colación, ese procedimiento tiene que ser modificado porque ya hemos tenido varias fugas justamente en esa jornada. Entonces, derechamente eso tiene que ser modificado y ya se levantó esa información. Con un gendarme, perdón, que está a cargo de ese grupo, pero que además tiene que almorzar en ese mismo momento. Además tiene el mal hábito de también alimentarse como todo ciudadano. Pero entonces ahí hay que modificar ese procedimiento. Como asimismo también hay que modificar los datos que los internos tienen consigo cuando van al Centro de Justicia a prestar declaración o van a los tribunales. El personal de custodia tiene que contar con el máximo de información relevante respecto de la peligrosidad, el grado de compromiso electoral, las reclusiones y las condenas que esa persona tiene. Entonces, ahí dio instrucciones el director nacional justamente que hay que levantar esa información y que tiene que estar contenida en las órdenes de salida. Eso ya es una modificación, porque aparentemente la gente que estaba a cargo de esa función no lo estaba haciendo bien, y por eso implica esto revisión de procesos, también revisión de las personas que están a cargo de esas funciones, insisto, evaluar si lo hacen bien, si lo hacen mal, porque evidentemente es un área donde estamos fallando. ¿Cuánto tiempo lleva en Gendarmería, José? Yo tengo 25 años de servicio. ¿Y por qué sigue en esta institución? Porque tengo la convicción, ¿no? Con los años, cuando uno empieza a trabajar en Gendarmería de Chile, en los primeros penales, la cárcel pública, Colina, penitenciaría, ve in situ en terreno
lo peor del ser humano, pero también lo mejor del ser humano, tanto por parte de los reclusos, en ocasiones que alguien se interpone entre una lucha entre sus pares y un gendarme como yo, y se pone de mi parte, en actos que son casi sublimes, como también el compañerismo y la lealtad de un funcionario de Gendarmería que hace lo mismo arriesgando su vida por un colega. Entonces creo que efectivamente se ve lo peor de la sociedad, pero también se ve lo mejor del ser humano ahí mismo en situaciones extremas. Y en esa lógica está el compromiso de quienes hemos trabajado en terreno, en los patios, las galerías, las calles, de los penales, de justamente buscar cómo mejoramos esto, cómo dignificamos la cárcel para la gente que está privada de libertad, cómo hacemos más segura la cárcel para aquellos que son un riesgo y un peligro para los demás, permanezcan en lugares confinados de mayores niveles de seguridad, y asimismo cómo generamos aperturas para reinserción a la gente que se lo merece. Y todo esto, el personal de Gendarmería equipado, dotado, capacitado, estimulado como corresponde. Creo que para quienes hemos estado en terreno y seguimos en terreno, eso es un desafío. Y si podemos contribuir en algo, ese es el gran compromiso. 16.000 gendarmes en todo Chile, nos decía José. Gracias por estar junto a nosotros, por llevarnos a este tema, por hacernos entender un poco más de lo que está pasando al interior de Gendarmería, y estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra con ustedes. Muchas gracias por compartir. Gracias, Rayán. Gracias a ustedes también por sumarse a esta mesa de diálogo. Nos vemos en la próxima.